El gobierno dice que ha conseguido desconvocar el paro en el sector del transporte. Sin embargo, muchos transportistas amenazan con persistir en este paro. Y mientras tanto, muchos fabricantes que no pueden transportar sus mercancías a destino y que por tanto no pueden vender esas mercancías, ya están empezando a paralizar su producción, agravando el desabastecimiento de ciertos productos esenciales que empieza a observarse en los supermercados. ¿Cuáles son esos productos? ¿Cuáles son esas mercancías cuyos fabricantes ya han amenazado con dejar de fabricar precisamente porque el paro en el sector del transporte impide transportarlas y venderlas a destino? Veámoslo. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera para que se desconvoque el paro de los transportistas, que ya está generando problemas de abastecimiento en algunos productos básicos. El único problema de este acuerdo es que la organización que ha convocado este paro, que hasta el momento ha sido secundado por bastantes transportistas, no es el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Es decir, el Gobierno ha acordado con una organización que no había convocado el paro, que se desconvoque el paro que esa organización no había convocado. Y en cambio, la organización que sí había convocado el paro, la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, ni siquiera se ha reunido con el Gobierno y, por supuesto, dice que no acepta el acuerdo que ha alcanzado el Gobierno con una organización de transportistas que no es la suya, que es la que ha convocado el paro. Veremos, por consiguiente, si finalmente este acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones supuestamente mayoritarias del sector del transporte, pero que no son las que han convocado el paro, termina conduciendo a suficientes transportistas a desconvocar el paro. En caso contrario, la situación de abastecimiento de productos en los supermercados se podría ver negativamente, muy negativamente impactada en los próximos días. Y es que muy diversas marcas nacionales ya han estado anunciando, advirtiendo en los últimos días de que si no se desconvoca el paro en el sector del transporte y si, por tanto, no se posibilita que estas marcas vendan sus productos a los supermercados y sean esos productos transportados por los transportistas, la producción de ciertos productos básicos que no se pueden transportar y, por tanto, vender en destino, esa producción se vería interrumpida. En particular, ¿cuáles son esas marcas nacionales que ya han paralizado su producción o que han anunciado que van a paralizar su producción en el muy corto plazo si no se desconvoca de manera efectiva el paro en el sector del transporte? Pues como vamos a ver, son marcas nacionales que afectan a muy diversos productos básicos que, si se dejan de producir y se dejan de transportar, pronto empezarán a escasear en los supermercados si es que no están escaseando ya. En primer lugar, lácteos. La mayor productora del mundo de lácteos, Lactalis, ha anunciado que está dejando de recoger leche a los ganaderos para fabricar productos lácteos porque, como los productos lácteos tienen una caducidad reducida, si no se pueden transportar en el corto plazo, no tiene sentido fabricarlos para que caduquen en fábrica. Por tanto, primer productor mundial de lácteos paraliza de momento su producción. Pero es que además Danone, uno de los principales productores europeos de lácteos, también ha anunciado que paraliza temporalmente su producción por exactamente los mismos motivos que Lactalis. Los lácteos constituyen uno de los casos más claros en los que tiene sentido paralizar la producción, por lo que ya hemos indicado. Son productos que caducan y, por tanto, si no los puedes transportar y vender a corto plazo, no tiene ningún sentido fabricarlo. Pero hay muchos otros productos también esenciales que, aunque no caduquen, si las empresas tienen acumulado un enorme stock que no están vendiendo porque no lo pueden transportar a los supermercados, entonces tampoco tiene mucho sentido seguir produciendo una mayor cantidad de esas mercancías, cebando todavía más un stock que no vas a poder vender a ritmos regulares. ¿Y cuáles son esas otras empresas que también están paralizando su producción
o que están advirtiendo de que van a paralizar su producción en el muy corto plazo si no se soluciona el problema del paro de los transportistas? Pues entre otras, el sector conservero. Por ejemplo, Calvo, Conorsa o Daporta ya han paralizado su producción en algunas de sus plantas debido a que no pueden dar salida a todas sus conservas en un contexto en el que esos productos no son transportados. ¿Más sectores que están paralizando su producción? El sector del aceite. El mayor productor de aceites en España, DECOP, ya ha paralizado su producción en algunas de sus instalaciones. Lo mismo cabe decir de Agrosevilla o de Jaén Coop. De ahí que nuevamente el aceite de oliva sea uno de los productos que esté empezando a escasear en los supermercados. Un sector que todavía no ha suspendido su actividad, pero que ya ha alertado de que va a hacerlo en el corto plazo si no se solventa la huelga de transportes, el sector de la cerveza. En particular, Heineken España, Mau San Miguel o Estrella Galicia ya han avisado de que su situación es crítica porque no pueden dar salida a sus stocks y por tanto pronto podrían dejar de producir y pronto, una vez se consuman los stocks de que disponen bares y restaurantes, estos establecimientos podrían quedarse sin suministro de cerveza. Y además de todas las anteriores, también Azucarera o Cuétara ya han tenido que suspender parcialmente su producción. Es decir, la producción de dulces y azúcares se va a ver interrumpida. Y a su vez, Gallo, el principal productor de pasta en España, también ha alertado de que su situación no se podrá mantener mucho tiempo así en el tiempo y de que, por tanto, si persiste el paro, también tendrá que suspender su producción. Y por último, también tengamos en cuenta que las principales federaciones o patronales del sector hortofrutícola o del sector pesquero también han advertido de que su situación es muy complicada. Muy complicada no solo por el paro de transportes, que desde luego eso agrava su situación. Si no pueden transportar ya no solo a mercados españoles, sino a mercados extranjeros. Gran parte de la producción de frutas en España se exporta al resto del mundo. Pues bien, si no pueden transportar su producción, que es una producción que se recoge en estos momentos, o si no pueden transportar los pescados que pescan a las ciudades donde se consumen, pues entonces o no tiene sentido producir, o si ya no hay marcha atrás, esa producción se puede echar a perder. Pero como digo, su situación no solo es crítica por el paro del transporte, sino a su vez porque a ellos también se les ha encarecido de manera muy considerable el coste del combustible. Por tanto, no pueden vender con facilidad y además tus costes se te disparan. La medida lógica, claro, es dejar de producir. En definitiva, como podemos claramente observar, España se enfrenta en el corto y medio plazo a un riesgo de desabastecimiento de determinados productos esenciales. Y es que no debemos olvidar nunca que la inflación no es solo una elevación general y equiproporcional de todos los precios. La inflación sí es una pulsión, es una tendencia a que el conjunto de precios se eleven, pero como unos precios tienden a elevarse más rápidamente que otros, por ejemplo, en este caso el precio de los carburantes, y como los que sufren ese sobreprecio, ese sobrecoste, no tienen facilidad para trasladar inmediatamente ese sobrecoste a sus clientes, dado que para ello tienen que negociar o renegociar, pues mientras precios y costes se alinean a la nueva realidad, se producen conflictos y negociaciones muy duras que pueden concluir en paros transitorios de actividad y por tanto también en infraproducción de determinadas mercancías que no son suficientes para abastecer la demanda. Como es lógico, si no hay suficientes mercancías de determinados productos, tenderán a subir de precio y como tenderán a subir de precio, sus fabricantes podrán pagarles más a los transportistas y por tanto los transportistas podrán en el futuro terminar desconvocando el paro. Pero este no es ni mucho menos un proceso automático. Y como no es un proceso automático e instantáneo, mientras tanto se producen ceses de actividad, se produce caída de producción y se producen problemas de abastecimiento. Y si la inflación prosigue,
por desgracia, este no será el último estallido de conflictividad social al que asistiremos y del que muchos seremos rehenes y víctimas.